Greta Molthaus, Pascua, 24 de marzo de 1951. El comienzo de la separación de la sensación de yo en el cuerpo. He notado que a algunos de ustedes les cuesta comprender que si se identifican con su cuerpo y obtienen de él la sensación de yo, como consecuencia son incapaces de recordarse a sí mismos. Algunas de las preguntas hechas en los grupos más pequeños me han interesado. Toda la enseñanza esotérica se basa en la idea que el hombre no es solo un cuerpo físico. El hombre que se toma únicamente como su cuerpo físico comete un gran error porque en él hay mucho más que lo que está representado por su cuerpo físico. El trabajo enseña que al hombre le es dado al nacer un cuerpo físico organizado y que este es maravilloso, lo cual es un buen tema de reflexión para los jóvenes, es decir, comprender cómo este complicado cuerpo físico con sus diferentes sistemas, digestivo, vascular, nervioso, secretorio y todo lo demás, puede ser hecho en el curso de 9 meses. Sobre una cosa hemos de estar de acuerdo. En la primitiva célula fertilizada, de la cual derivan las miríadas de células que forman el cuerpo físico, debe haber algún principio organizativo controlador que pone en conexión todas sus futuras divisiones y las dispone en orden. Sí, la vida es orden. Nada puede vivir si está en desorden. Nos han dado un cerebro con 2.000 millones de neuronas. Nos han dado un hígado, un sistema respiratorio, que se controla a sí mismo, un sistema muscular, un sistema digestivo, y así sucesivamente. Y sin embargo damos todo ello por sentado y somos incapaces de comprender la sencilla idea que la vida depende del orden, el cual debe ser controlado por un orden superior. A no ser que todo estuviese ordenado en nosotros, desde lo más alto a lo más bajo, no seríamos capaces de existir físicamente en esta tierra. Implícitamente, muy pocas personas piensan en el milagro de la existencia, sino que lo dan sencillamente por sentado. Cuando algo no anda en este orden de nuestro cuerpo, tenemos que ver al médico. Toda enfermedad es debida al desorden en el cuerpo. Toda enfermedad es debida a que algo no está en su orden correcto, algo que no corresponde al orden fundamental del cuerpo y sus diferentes funciones dispuestas en escala y orden. Vemos entonces, sin estar en desacuerdo, que el orden es un principio al cual se ajustan todos los organismos vivientes. Si no están en orden, perecen. El trabajo enseña que el orden está conectado con lo que es llamado la ley de las octavas, o ley de las cosas en orden, o ley del 7, cuyo supremo ejemplo es el rayo de la creación. Aquí captamos las cosas en orden, una debajo de la otra y todo en creación continua. En el rayo de la creación se nos muestra que todo desciende por notas desde el origen desconocido de todas las cosas, que se llama el absoluto. El orden del cuerpo es por tanto una octava, porque obra. Si el orden del cuerpo no es correcto en algún lugar, luego la ley de las octavas no puede obrar en él, porque la fuerza que fluye desde lo más alto a lo más bajo se interrumpe. Esto es, sobreviene el desorden. Supongamos, por ejemplo, que el cerebro de una persona fuera invadido por el hígado. Se ve enseguida que si esto sucediera dicha persona perecería, porque el cerebro está a un nivel mucho más alto que el hígado, y el hígado está nuevamente a un nivel mucho más alto que las células de la piel. Por lo tanto, todo orden se basa en el principio de lo superior y lo inferior, esto es, de lo que comanda y de lo que obedece, y esta es la estructura fundamental de todos los organismos vivientes. Hasta la ameba, esa pequeña célula viviente que tenemos que estudiar en el laboratorio, posee una estructura y un núcleo que controla la totalidad de la célula y corresponde al cerebro. Pero el cuerpo no es lo más elevado en el hombre. En el hombre, que difiere de los animales, tenemos un caso particular. Toda la enseñanza esotérica dice la misma cosa, a saber, que el hombre ha nacido incompleto. Le fue dado un cuerpo como los animales. Hay en él algo que puede desarrollarse, sin embargo, fuera del cuerpo físico que le fue dado.
Los animales no tienen esa posibilidad, pero el hombre la tiene, por eso el hombre es una creación peculiar. Puede desarrollar otro cuerpo aparte de su cuerpo físico. ¿En qué dirección o hacia dónde apuntan las posibilidades de este desarrollo? En lo que puede llamarse generalmente la parte psicológica. Esta no está en orden. Al hombre se le dio un cuerpo físico ordenado como don, pero no se le otorgó un cuerpo psicológico ordenado como don. Ha de desarrollar ese cuerpo psicológico para que llegue a ser organizado de la misma manera, es decir, mediante el orden, tal como es su cuerpo físico. Todo este trabajo se refiere a organizar ese cuerpo psicológico y en verdad, hasta el punto en que este cuerpo psicológico, ordenado de un modo correcto, pueda no solo controlar el cuerpo físico y sus acciones, sino existir también independientemente del cuerpo físico. Por eso nos cuesta al principio descubrir de qué trata el trabajo, y hacemos preguntas y no podemos comprender las respuestas y nos preguntamos si hemos de ponernos en contacto con algo que es pura insensatez. Pero el trabajo no es insensatez. Nadie puede iniciar el trabajo y darse cuenta de qué trata mientras no comprenda que su estado psicológico es por completo caótico y carece del orden que corresponda al cuerpo y su orden. Así el trabajo empieza por decirnos estas cosas. Tiene que darse cuenta que usted no es un solo yo, sino muchos yoes diferentes. Que usted no tiene un yo real, permanente, sino una masa de yoes cambiantes. En cierto momento un yo habla por su teléfono, esta es su voz, y en otro momento otro yo dice algo por completo contradictorio. ¿Por qué hemos de darnos cuenta de ello por medio de la autoobservación? Porque rompe sencillamente nuestro sueño, nuestra autojustificación acerca de nosotros mismos y hace que nos sea posible comprender que nuestra vida psicológica no está en una especie de orden, sino, por el contrario, en el caos. Ahora bien, todo lo que se dice en este trabajo, todo lo que nos dicen de observar, tiene un objeto y un objetivo que señalan lo mismo, esto es, comprender que nuestra vida interior es un caos aunque se pretenda lo contrario. Mientras se pretenda, digamos, que se tiene un solo yo permanente, que se posee verdadera voluntad, que no se oscila en el péndulo de amor y odio, y así en lo sucesivo, uno está dormido para sí mismo, aunque se pueda ser un hombre de negocios muy astuto o una persona hábilmente adaptada a la vida externa. Cuando un hombre empieza a ver su caos interior a la luz del trabajo, cuando lo ve todo a través de la autoobservación y se da cuenta que está lleno de ilusiones acerca de sí mismo, dicho hombre ha empezado a despertar, dicho hombre ha comenzado a hacer aquello para lo cual fue creado y a despertar a lo que es su estado interior, esto es, a ver la diferencia entre su conducta externa, cuidadosa y hasta ritual, y lo que siente internamente. Más tarde, cuando haya despertado tan plenamente como se lo permite su nivel, deseará morir hasta cierto punto a lo que era antes, y solo entonces podrá renacer. Cuando renazca ya no se identificará más con su cuerpo físico, porque tendrá un sentido por completo nuevo de ello y de lo que ello significa, de hecho, se moverá hacia el yo real que es verdaderamente el mismo, pero que está muy lejos de todos nosotros. En tiempo de Pascua percibimos lo que fue establecido físicamente, el despertar, la muerte y la resurrección. Todo lo que podemos hacer al presente es tratar de despertar. Nota sobre la fe. Después que hubo terminado Jesús todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes,
pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Cristo estaba bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene. Cristo se maravilló que el centurión viese tan profundamente lo que significa la fe. Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La fe es ver la escala invisible, y por esta visión las montañas pueden ser movidas. Cristo dijo, basta creer, basta tener fe, lo cual quiere decir que basta ver en qué lugar estoy en la invisible escala de ser y bajo cuya autoridad yo estoy, a saber, aquella de Dios quien es espíritu y solo puede ser adorado en espíritu y en verdad. Fe es creer en algo superior. A no ser que se tenga fe, uno no puede recordarse a sí mismo.